Se me olvidó. Listo. Muy bien. La parte moderna. ¿Qué era necesario para las repúblicas recién independizadas, o al menos que estaban saliendo de los conflictos entre países vecinos? Era pues el desarrollo, la prosperidad económica. ¿Ya? Las repúblicas de ese entonces, los que tenían un sistema republicano, democrático, tenían la idea de ser países avanzados o de avance como los que estaban surgiendo de la revolución industrial, como es el caso de Europa y Estados Unidos. ¿Ya? Sin embargo, para que un país entre en vías de modernización, era necesario para ese entonces la reforma agraria. La reforma agraria, recuerden, que es la puerta que va a pues, permitir el ingreso de la modernización a un cierto estado o país. ¿Ya? Esta reforma no se va a dar pues hasta el gobierno de Belaúnde y efectivamente hasta el gobierno con Juan Velasco Alvarado, de una manera más agresiva. Sin embargo, hubo otros proyectos de modernización, como es el caso de la automovilística. Recuerden que hemos visto la cuestión esta automovilística para la cuestión esta de modernización. El contexto mundial era que estaba surgiendo ya las empresas de automóviles, Ford y todos ellos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué era importante los automóviles de esa época? Uno, por acortar las vías de comunicación. Y segundo, facilitar las vías de comercio. ¿Ya? Pero antes de que hubiera estas cuestiones, estas reformas automovilísticas, era necesario que hubiesen autopistas. Recuerden que para ese entonces no existían pues el asfaltado, ¿ya? Recién se estaba creando en los primeros mundos. Entonces, los caminos usualmente eran pedregosos, a veces no había caminos, a veces solo eran trochas. Y lo que tenemos aquí en la imagen es una fotografía de campesinos trabajando. ¿Qué están haciendo? Están haciendo una vía, ¿ya? Lo que va a ser conocida como carretera central, ¿ya? Ustedes verán toda esta carretera central que vemos acá, que conecta pues a Lima hacia el centro del Perú, tuvo su primera piedra en este entonces, con la ley de conscripción vial. ¿Qué era la ley de conscripción vial, profesor? Esta ley permitía, bueno, establecía que toda la ciudadanía, sin excepción alguna, tenía que trabajar obligatoriamente a los mantenimientos o construcción de las vías o estas rutas que ya se estaban proyectando, ¿ya? ¿Alguien me puede leer? A ver, abuelo, por favor, léeme todo lo que dice acá, por abajo de la imagen. Fue parte de la reforma hacia la modernización del Perú. Sin embargo, los trabajos fueron forzados, sobre todo a la población pobre que no podía pagar su justificación de ausencia de trabajo. Fue la primera ley que implica la cuestión automovilística. Muy bien, gracias, abuelo. Reforma hacia la modernización del Estado peruano, ¿ya? ¿Por qué les pongo aquí forzados a la población pobre? Justamente estos trabajos tenían una excepción. Quienes podían pagar para ausentarse de ese trabajo estaban libres de todo esta cuestión, este trabajo, definitivamente. Quienes no podían costearlo eran usualmente los campesinos, o la clase baja, la clase agrícola, se puede decir, o los pobladores rurales. Entonces, la obra esta de ley de conscripción vial, cuando se dice fue hecha por los peruanos, netamente no hace referencia a todos los peruanos en sí, sino más bien a los peruanos que no pudieron pagar, pues, para que no
sea obligatorio su participación en estas jornadas, ¿ya? ¿Quiénes lo podían pagar? O sea, la clase alta limeña, ¿ya? Llámese pues la burguesía limeña, la oligarquía limeña o las clases medias de ese entonces que podían costear pues su multa, si se puede decir, ¿no? Porque esta ley de conscripción vial es pues ley. Entonces todo lo que es ley tiene que ser obligatorio, obedecida, ¿sí? Esto es una fuente primaria. No he encontrado todo el documento, solamente he encontrado el documento así, un fragmentito. Este es el documento, ley número 4113. Esto es. Entonces, y es la primera ley que implica la cuestión automovilística. O sea, ya el mundo del automovilismo ya estaba surgiendo en el Perú para para estas primeras décadas. ¿Ya? Muy bien. Esto, ya, muy bien. Ahora pasamos con un detalle importante que va a ser parte también de la decadencia de Leguía. Ya hemos visto esta cuestión de ley de conscripción vial. Esto bueno, esta ley de conscripción vial va a tornar a la población campesina o que había trabajado en esto un cierto rechazo hacia el gobierno de Leguía, ¿sí? Porque justamente no era justo, no recibían salario, ¿ya? Estaban ahí porque estaban obligados por ley. Entonces había una disconformidad en la población. ¿Cuál fue el detonante para que el ingenio de Leguía caiga? La sublevación de Arequipa, el arequipazo, ¿ya? A la cabeza de Luis Sánchez Cerro, este personaje que está aquí, este personaje cobrizo, es un militar, ¿ya? En 1930. Un militar que va a ser conocido como el representante del fascismo en el Perú, ¿sí? Vean que toda esta cuestión de comunismo, fascismo, capitalismo, socialismo, anarquismo, todas estas ideologías van a estar presentes en el Perú en estas primeras décadas, ¿ya? El fascismo representado netamente por el militar Luis Sánchez Cerro. Hay una página que le hacen homenaje a Luis Sánchez Cerro hasta ahora, se llama Haz del Perú. Lo pueden buscar en Facebook, está ahí. Es una página interesante porque publican documentos interesantes, ¿sí? O sea, son fuentes primarias. Para quienes tengan curiosidad de indagar sobre este tema, ahí tienen esa página de Facebook, Haz del Perú. ¿Qué pasa con Luis Sánchez Cerro? Luis Sánchez Cerro, arequipeño, viene dando una especie de sublevación o discurso ultranacionalista, en las que pues trataba de reivindicar las dignidades de la población campesina, rural o andina, ¿ya? Su discurso es netamente acogedor porque justamente la población sí simpatiza con él, ¿ya? No es que el fascismo, porque ha sido absolutista en Europa, va a ser absolutista aquí. No, aquí se vivió de otra forma el fascismo. Aquí el fascismo se vio con más aceptación, ¿sí? Porque representaba, pues, una especie de simpatía con los ideales de la sociedad peruana profunda, ¿ya? Eso es. La caída de Leguía surge pues en la madrugada, no me acuerdo la fecha, era un lunes me parece, en las que ya Luis Sánchez Cerro, este personaje, llega con una embarcación a Lima, ¿ya? Llega en la madrugada, y en la madrugada intentan dar un golpe de Estado. Esta cuestión es avisada a Augusto B. Leguía y prácticamente casi sale en pijama. El que sí sale en pijama, uno de los presidentes que sí sale en pijama para el golpe de Estado es Belaúnde, ya Belaúnde Terry. Este es similar, pero no estaba en pijama. Se dio la fuga, cogió un bote, pero lo interceptaron. La propia milicia lo interceptó.
¿ya? Toda la propaganda militar que se hizo a favor de Sánchez Cerro ya lo vamos a ver en las próximas clases, con la dictadura militar. Entonces es carcelado, mandado a prisión, sin embargo su salud se deteriora. Y en el hospital en el que es internado, me parece que es el del Callao, uno de la Marina, le arrojan una bomba, una dinamita, ¿ya? Al hospital. Y pues casi explosiona, casi muere ahí explosionado, ¿no? Muere de viejo, ¿ya? Verán que es una cuestión importante porque algunos dicen que fueron los apristas, otros dicen que fueron pues los comunistas, otros dicen que fueron los fascistas. Pero ya, en esas circunstancias estamos. Verán que el entierro de de Augusto B. Leguía fue importante. Es una persona bajita, ¿sí? Es uno de los presidentes más bajitos que ha tenido el Perú, ¿ya? Su retrato, o bueno, una máscara de cera, lo pueden encontrar ustedes en el Instituto Ribagüero, en el archivo del Instituto Ribagüero, que está en Lima, en el Girón Camaná, me parece. Ahí está su figura, su retrato de cerámica. Sí, de él y de José Santos Chocano. Bueno, en la intelectualidad limeña le rinde homenaje a Augusto B. Leguía. Y aquí está la sepultura, o bueno, la lápida de la tumba de Augusto B. Leguía. Perdono de corazón a todos mis enemigos, no tengo mala voluntad. Para nadie deseo mi querida patria, el Perú, grandeza y felicidad, y al entregar mi alma a Dios, mis últimos pensamientos son para mis hijos. La que trató de dignificar la vida de Leguía fue su hija, Enriqueta Leguía, ¿ya? Que murió hace poco, hace unos años, hace unos 3 años, ¿sí? Enriqueta Leguía hace una especie de apología, de defensa hacia su padre, porque su padre representa, pues, como si fuese en la actualidad una especie de Alberto Fujimori del comienzo del siglo XX, porque él es el primero que instaura pues el capitalismo burgués americano en el Perú, ya no netamente un capitalismo inglés, que eran pues las ferroviarias y todo eso, todo lo que se vivió en el siglo XIX, sino ya a partir de Leguía tenemos ya esta cuestión de entrelazos políticos con Estados Unidos. Muy bien. Nos queda